Bienvenidos a un nuevo video de Demol Teacher. Vamos a arrancar con esta unidad de propiedades coligativas de las soluciones. Un tema totalmente nuevo en mi canal y vamos a desarrollar poco a poco los ejercicios que propone la guía. Punto número 1. Tenemos que dibujar los diagramas de fases para el agua pura y para las soluciones abajo mencionadas. Señalen sobre ellos la variación del punto de fusión y de ebullición. Tenemos que hacer, por un lado, la solución de glucosa 1 molar y en la B, solución de urea 2 molar. ¿Cuál es la razón del comportamiento observado teniendo en cuenta la definición de propiedades coligativas? Es decir, sabemos que las propiedades coligativas no dependen del soluto, de la identidad del soluto, sino depende más que nada de la concentración de este, ¿sí? ¿Y cómo serían las curvas si las soluciones tuvieran igual concentración? Bueno, vamos a analizar esto un poquito con algunos gráficos que me pude aprovechar del banco de imágenes de Google Imágenes. Me parece importante analizar de qué se trata una curva de diagramas de fases, estas curvas que significan. Fíjate que en el eje Y voy a estar colocando la presión, ¿sí? Que puede ser en las unidades correspondientes en atmósferas, torricellis, milímetros de mercurio, pascales, lo que corresponda, ¿sí? Y la temperatura, por lo general en ciencias trabajamos en Kelvin o grados Celsius. Y ¿qué va a significar cada región de esta curva? Bueno, por un lado vamos a analizar que esta parte que estoy señalando en este momento va a corresponder todo a el estado gaseoso. O sea que toda esa parte, toda esa franja va a corresponder al estado de la materia donde las partículas se encuentran más dispersas, el estado gaseoso. Esta franja de acá va a corresponder al estado sólido. Y esta pequeña sección corresponderá obviamente al estado líquido, ¿sí? Como ves, justamente, ¿por qué pasa esto? Porque justamente la curva me muestra, ¿sí?, una intersección entre los tres estados de la materia. Obviamente que el líquido va a estar en el medio porque pensá que entre la fusión y la ebullición siempre tengo el punto de, el estado líquido. Entonces, entre la fusión y la ebullición, esto me parece muy importante que lo recuerdes, acá en el medio tengo el estado líquido, pasando la ebullición el estado gaseoso, antes de la fusión el estado sólido, ¿sí? Y entonces, este punto de acá del medio, que va a representar la intersección entre los tres estados de la materia, lo vamos a llamar punto triple. Es un punto que depende obviamente de cada sustancia con la que trabaje, donde van a coexistir el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso, ¿sí? Es muy interesante de analizarlo. Hay un punto interesante en esta curva, que también lo aprovecho para contarlo, que se llama punto crítico. Es el punto máximo ahí que estamos marcando en la línea verde, que digamos es cuando el agua alcanza una presión y temperatura considerable, y en ese punto la presión no me permite llegar a la ebullición. Ahí en ese momento la densidad de la fase líquida se iguala a la densidad de la fase gaseosa, ¿sí? Estos valores corresponden obviamente a la presión crítica y a la temperatura crítica, ¿sí? En el caso del agua ronda más o menos los 374 grados Celsius, más o menos por ahí. Y en ese punto el agua no se aporta ni como un gas ni como un líquido, ¿sí? Comparte ambas propiedades de ambos estados de la materia. Muy interesante para poder ampliar ese tema si quieren hacerlo. Aparte, este gráfico también nos muestra unas intersecciones en donde vamos a ver los cambios de estado puntuales en los estados de la materia. Por ejemplo, entre el líquido y el gas, obviamente que esta curva corresponderá con la curva de la vaporización, ¿sí? De la vaporización, obviamente que si yo lo miro de líquido gaseoso, también puede ser visto como la curva de la condensación, ¿sí? Y acá, entre el sólido y el líquido, la curva de la fusión, y entre el sólido y el gas, la curva de la sublimación o de la volatilización, depende de cómo lo mire, ¿sí? Vamos a ponerlo sublimación. Bien, ¿se entiende entonces qué significa esta gráfica? Porque de repente te lo tiran, si venís del CBC, que nunca por ahí analizaste mucho el tema de los gráficos, por ahí es medio complicado entenderlo de repente si te desayunas con este tema del día a la noche, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver qué pasa si yo ahora comparo, por ejemplo, esta sería la del agua, ¿no? Con los valores normales. ¿Qué pasa si yo comparo con una solución respecto a la del agua? Fíjate que acá van a aparecer algunas variantes y para eso yo me voy a valer primero de las fórmulas
para que vos las puedas interpretar, de algunas propiedades coligativas, como son el descenso del punto de congelación o de la temperatura de fusión de la solución, que va a ser igual a Kf, la constante de fusión del punto de congelación del solvente en solución, por la molaridad del soluto. Y también el descenso del punto de ebullición, que lo vamos a anotar como Tb, Kb, constante de ebullición, por la molaridad del soluto. ¿Qué me muestra esta gráfica? Fíjate que en color azul, ¿sí?, en la línea continua, me está mostrando la gráfica de las curvas para el agua. En cambio, en línea punteada me está mostrando la curva correspondiente con los valores para una solución cualquiera. Como puedes ver en ese gráfico, hay una diferencia entre lo que es el punto de ebullición de lo que marca para el agua y el punto de ebullición que marca para la solución. ¿Sí? Fíjate que hay una diferencia. Ese rango, esa diferencia, va a ser llamado delta TE o TB, depende cómo vos tengas escrita la fórmula, según el autor o el profe que tengas, va a variar, pero es siempre la misma fórmula, ¿sí? Esa diferencia, esa amplitud entre la temperatura de ebullición del solvente puro y la temperatura de ebullición en solución con el soluto, que obviamente que es mayor, ¿sí?, se va a llamar justamente diferencia de puntos de ebullición y va a servir para calcular la fórmula, el aumento de esa propiedad coligativa, ¿sí? Y obviamente que es directamente proporcional con la molaridad. Si bien vos en los datos, tanto en el punto A como en el punto B, tenés en molaridad, tenés 1 molar, acordate que esto sería mol sobre litro de solución, podemos considerar que ese litro de solución viene dado por la masa del solvente, ¿sí? Pensá que podemos considerarlo por el kilogramo del solvente. Acordate que en el caso del agua, 1 gramo es 1 mililitro. Si tengo 1000 gramos, son 1000 mililitros, por lo tanto, 1 litro de solución. Podemos considerarlo para hacer un análisis por arriba, superficial, de las propiedades coligativas, diciendo que en algunos casos la molaridad la podemos considerar aproximadamente igual a la molaridad para hacer algún análisis, ¿sí? Entonces pensá que si yo aumento la molaridad en cada caso, esa diferencia, esa amplitud va a ir aumentando. ¿Se entiende la idea? Obviamente que si tuvieran igual concentración, obviamente van a estar superpuestas, ¿sí? Porque acordate que, o muy próximas, acordate que las propiedades coligativas dependen de la concentración del soluto, no de la identidad. No me interesa quién es el soluto, ¿sí? Por lo pronto, no, digamos, a primera instancia, para analizar la propiedad coligativa. Después veremos que en qué caso sí me interesa conocer qué tipo de compuesto es, y para eso avanzaremos con los ejercicios. Pasa lo mismo con el descenso del punto de congelación. Fíjate que la temperatura de fusión de la solución a cierta presión es menor que la temperatura de fusión del agua. Esa diferencia, esa amplitud me marca justamente lo que indica la fórmula que te la presentaron y ahora la puedes ver en una gráfica un poquito más clara. ¿Se entiende la idea de esto? Espero que sí. Ejercicio número 2. Calcular la temperatura de ebullición de una solución que contiene 100 gramos de sacarosa. Ahí tenemos la fórmula molecular y su peso, su peso por mol, en 500 gramos de agua, cuyo constante de ebullición es 0,51 kilogramos grados Celsius sobre mol. ¿Sí? Eso sería el punto A. ¿Cómo vamos a encararlo? Obviamente voy a plantear la fórmula del cambio en la temperatura de ebullición, que va a corresponder a la constante de ebullición del solvente puro por la molaridad del soluto. A veces la molaridad, depende del libro, se puede escribir si bien con M minúscula, pero también pensá que corresponde también esto para masa, es medio confuso. También se puede escribir como una B larga minúscula, ¿sí? Molaridad del soluto. Yo lo voy a escribir así para conveniencia, para poder diferenciarlo de la masa, ¿sí? Obviamente, como necesito molaridad, voy a tener que obtener esa cantidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, como me dice que tengo 100 gramos de la sacarosa, ¿no? Entonces lo que voy a hacer ahora es pasarlo dividiendo masa con masa molar, yo voy a obtener esos moles. Entonces dividimos 100 dividido 342, aproximadamente voy a obtener 0,292 moles del soluto.
Estos están combinados con 500 gramos del solvente o 0,5 kilogramos del solvente, que en este caso es el agua. Bueno, para sacar la molalidad lo calculamos en 1 kilogramo del solvente, con lo cual corresponderá al doble, aproximadamente igual a 0,500, esto lo hago por 2, 0,585 moles del soluto o 0,585 molal. Entonces reemplazo en la ecuación y voy a poner los valores que me está diciendo el problema, kilogramos por grado Celsius sobre mol, por la molalidad 0,585 mol sobre kilogramo de solvente, tac, 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 me queda todo en grados Celsius, ¿sí? Entonces, este valor me va a estar dando aproximadamente igual a 0,298 grados Celsius. Ojo, tengo que interpretar lo que me pide el problema, porque me está pidiendo sacar la disminución de la presión de vapor en la... tengo que sacar la temperatura de ebullición de la solución, ¿sí? Entonces pensamos que el solvente puro, que es el agua, la ebullición vale 100, más esa diferencia, ¿sí? Esto es más 0,228 grados Celsius, me va a dar la temperatura de ebullición de la solución, con lo cual me va a dar aproximadamente a 100,3 grados Celsius. Y con eso terminamos el punto A. Aclarando un poco más lento lo último que hice, ¿sí? Porque por ahí decía, ¿qué carajo hizo acá? A ver, la diferencia de la temperatura de ebullición se calcula como la diferencia entre la temperatura de ebullición del solvente, esto sería el solvente en solución, menos la temperatura de ebullición del solvente puro, que acá le voy a poner un cerito para diferenciarlo del solvente estando puro. Entonces, como yo obtuve recién ese valor que era 0,298 grados Celsius y quería sacar la temperatura del solvente en solución o la temperatura de ebullición de la solución, y acá esto yo sé que el solvente puro valía 100 grados Celsius, pasé obviamente el 100 sumando para allá y me dio lo que el programa me pedía. ¿Está bien? Te lo aclaro por las dudas que te pierdas con la explicación. Bueno, dice, calcular en el punto B la disminución de la presión de vapor de la misma solución a 25 grados Celsius si la presión de vapor de agua pura a esa temperatura, ¿sí?, son 23,78 milímetros de mercurio. La verdad que la presión en milímetros de mercurio la puedo dejar así o la puedo pasar en atmósferas, me da igual. En este caso me da exactamente igual. Ya veremos que en otros casos que tengo que pasarlo a atmósferas, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es ir reemplazando los datos que me dice el problema. Como lo que me dan de datos es la presión de vapor del agua pura, tendría que sacar la fracción molar del solvente. Para eso tengo que recordar que la fracción molar del solvente será los moles del solvente dividido en los moles totales. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, los moles del solvente los voy a tener que sacar dividiendo la masa del solvente, que era 500 gramos, dividida la masa molar del agua, que es el solvente justamente. Esto es 18 gramos por mol. Entonces los moles del solvente serán aproximadamente unos 27,8 moles. Perfecto. Por lo tanto, ahora lo que voy a hacer es dividir los moles del agua con los moles totales. Recordemos que en el punto anterior sacamos que los moles del soluto valían aproximadamente igual a 0,292 moles. Entonces hago la cuenta. Fracción molar del solvente es igual a 27,8. No hace falta que ponga la unidad porque después total se van a cancelar. Dividido moles totales, que sería 27,8 más 0,292. Esto es 28,1. Entonces 27,8 dividido 28,1. 28,1 que me da abajo la cuenta. Fracción molar del solvente. Acá dice cualquier cosa. Esto me va a dar aproximadamente 0,989. Acordate que fracción molar no lleva unidad. Lo reemplazo en la ecuación y coloco obviamente que la presión de vapor del agua pura es 23,78 y entonces cuando vos reemplazás la presión te va a dar más o menos, te estoy poniendo acá valores aproximados, 23,53
milímetros de mercurio. Te estoy poniendo valores redondeados, ¿eh? Y la diferencia a mí, la que me dio personalmente, cuando hice con todos los centesimales y todo lo que pueda, como mucho me dio 0,248 milímetros de mercurio. Una diferencia muy mínima respecto a lo que es la respuesta del problema. Confírmenme si les pasó lo mismo, pero no me dio 0,245. No sé qué cifras habrán usado exactamente, pero yo lo hice con lo más exacto posible y me acerqué a 0,248. ¿Sí? Igualmente es una pequeña diferencia, un pequeño error de centesimales que no es nada, está correcto de la realización del ejercicio. En el ejercicio número 3, el descenso del punto de fusión de una solución de cloruro de potasio, acá te escribí la fórmula, con su masa molar, tiene una densidad de 1,06 gramos por mililitro. Es de 0,93 grados Celsius. Dato, la constante de fusión del agua, 1,86 kilogramos por grado Celsius sobre mol. Punto A, calcular la presión osmótica, ¿sí?, de esta solución a 25 grados Celsius. Bueno, la presión osmótica se puede calcular multiplicando R, la constante de los gases, ¿te acordás?, por T, por la molaridad. En este caso, el soluto que vamos a tener, a diferencia del ejercicio número 2, es un electrolito. Por favor, evitemos chistes fáciles con la terminación de esta sustancia, ¿sí? Bueno, el electrolito es el cloruro de potasio y en agua vos tenés que pensar que esta es una salvinaria que se disocia en su catión y en su anión. Entonces, la presión ejercida va a ser el doble si yo, por ejemplo, tuviera una sustancia que no sea electrolítica como la glucosa, que no se va a disociar. Entonces, yo tengo que multiplicar esta ecuación por el factor I de Van Hoff, el cual, en este caso, como tengo un catión y un anión, voy a multiplicarlo y esto va a valer 2. ¿Se entiende? Eso siempre va a depender del tipo de soluto que tenga. Como en esa ecuación tengo la constante de los gases, tengo el factor I de Van Hoff y tengo la temperatura, lo único que me falta, acordate que la temperatura tiene que ser en Kelvin, 25 más 273, esto sería 298 Kelvin. Me falta la molaridad. Para eso me voy a ayudar, como me están dando como dato la constante de difusión del agua, voy a sacar con la ecuación del descenso crioscópico, haciendo obviamente KF por la molaridad del soluto, multiplicado también acá el factor I de Van Hoff, ¿sí? Me dicen que esa diferencia, el descenso del punto de fusión, el descenso crioscópico, es 0,93 grados Celsius, igual a 1,86 kilogramos por grado Celsius sobre mol, por la molaridad que no la conozco del soluto, por 2. Y bueno, si yo despejo, esta molaridad me va a estar dando aproximadamente 0,25 molal para el soluto. Perfecto. Ahora, yo sé que estos 0,25 moles, ¿sí?, los puedo pasar a gramos con ayuda de la masa molar del cloruro de potasio. Si yo multiplico estos moles 0,25 por 74,55, me va a estar dando 18,64 gramos. Estos 18,64 gramos del soluto están presentes en 1000 gramos del solvente, ¿sí? Obviamente que, como están en 1000 gramos del solvente, porque estaba esto en molaridad, yo puedo considerar que estos 18,64 gramos del soluto, en solución, si sumo el solvente más el soluto, van a estar en 1018,64 gramos de solución. ¿Está bien? Si yo esto lo divido con la densidad, y ahora acá voy a borrar esta sección, vamos a borrar acá esta partecita, para que no quiero borrar todo, a ver si puedo arreglarlo rápido, ahí está. Bueno, acá borramos, y entonces, ¿qué vamos a decir? Que 18,64 gramos del soluto, si divido esa masa con la densidad que me da como dato de problema, me va a estar dando aproximadamente 961 mililitros. Perfecto. Ahora reconvierto estos moles, estos gramos a moles. Esto era 0,25 moles. Solamente los había transformado en gramos para sacar la masa de solución y así sacar el volumen con ayuda de la densidad. Mirá qué quilombito lindo que hice. Entonces vuelvo y digo, 0,25 moles de soluto están presentes en 961 mililitros de la solución. Bueno, cada 1000 mililitros, ¿cuánto me va a dar? Esto me da
aproximadamente 0,260 moles, o sea, 0,260 molar. Y vaya sorpresa, ahora ya puedo aplicar la cuenta para la presión osmótica. Bueno, y si reemplazo todo, ¿sí? Aproximadamente el factor I de Van Hoff 0,082 atmósferas por litro, Kelvin por mol, 298 Kelvin, la molaridad, más o menos vas a llegar al resultado. A mí me dio 12,7 atmósferas, ¿sí? Acordate que si vos usás todos los decimales correspondientes, vas a llegar más o menos igual a la respuesta que dice el problema. Y después dice, prediga en qué sentido se desplazará el solvente si esta solución se pone en contacto a través de una membrana semipermeable ideal con una solución de glucosa 0,3 molar. Justifique. Bien, si bien las molaridades, por un lado tengo 0,3 molar en el caso de la glucosa, y en el otro caso es 0,260 molar o 0,256 molar, depende de cómo lo redondees. Más o menos son muy parecidas. Lo que pasa es que si yo quiero analizar, como esto es una membrana semipermeable, va a permitir el flujo del agua pero no de soluto. Ahora, pero si yo quiero analizar la presión osmótica, no son iguales no son isosmóticas, ¿sí? En el caso del cloruro de potasio, acordate que el factor I de Van Hoff va a multiplicar a esta presión osmótica por 2. Y en el caso de la glucosa, como no es un electrolito, va a multiplicar por 1. O sea que acá la presión osmótica es más grande, haciendo que el flujo del solvente sea de la glucosa hacia la solución del cloruro de potasio. Esa sería la explicación. En el punto 4 tenemos que ordenar cualitativamente en forma creciente, o sea de menor a mayor, los puntos de fusión de las siguientes soluciones. O sea que el punto de fusión de estas soluciones tiene que ser de menor a mayor. Tenemos sulfato de magnesio, 1 molal, nitrato de calcio, 1 molal, urea, que es un compuesto orgánico, 1 molal, cloruro de potasio, 2 molal y fosfato de sodio, o también ortofosfato de sodio, 1 molal. ¿Sí? Como ves, el único que no es electrolito es la urea. Pensá que si yo quiero sacar el descenso crioscópico, la diferencia del punto de fusión será la multiplicación de la constante de fusión del solvente, que es el agua, ¿sí?, por la molalidad. Acordate que si estamos hablando de, como dice, soluciones acuosas, esto va a valer aproximadamente 1,86 kilogramos por grado Celsius sobre mol. Perfecto, entonces si yo quiero sacar los valores para cada solución, para la A, para la B, para la C, para la D, para la E, tendría que hacer 1,86 por 2 en el caso de la solución A. ¿Por qué por 2? Primero, la molalidad vale 1. Si yo hago 1,86 por 1, me va a dar 1,86. ¿Pero por qué por 2? Porque tengo un catión y un anión. El catión magnesio y el catión sulfato. Entonces el factor I de Van Hoff va a ser por 2. Esto me va a dar aproximadamente 3,72 grados Celsius. En la B, que tengo el nitrato de calcio, también tengo 1 molal. Me va a dar 1,86, pero en este caso lo voy a multiplicar por 3, porque tengo un catión y 2 aniones nitratos. ¿Se entiende la idea? Esto me va a dar 5,58 grados Celsius. ¿Sí? Estamos calculando delta TF. En la solución C, que tengo la urea, va a ser 1 molal por 1,86 por 1, porque el factor I de Van Hoff en un compuesto que no es electrolito vale 1. Entonces 1,86 por 1 será 1,86 grados Celsius el resultado. En la solución D dice cloruro de potasio 2 molal. ¿Sí? O sea, 1,86 por 2, si hago la cuenta, esto es 3,72. ¿Sí? Pero como es un electrolito, también multiplico por 2 porque tengo el catión y el anión. Entonces esto me va a dar 7,44 grados Celsius. Y en el punto E tengo 1 molal por el KF, que es 1,86, por 4, perdón. ¿Por qué por 4? Porque tengo 3 cationes y el anión. Entonces esta cuenta me va a dar aproximadamente 7,44 grados Celsius. O sea, multipliqué el KF, que era 1,86, por 1 molal, pero lo multipliqué por 4 porque tengo 3 cationes y un anión. Entonces, como ves, la solución E y la solución D tienen la misma diferencia ahí de temperatura de fusión. Vamos a comprobarlo ahora, el tema de los puntos de fusión de las soluciones. Bueno, cuanto más grande sea esa diferencia, la brecha,
más pequeño va a ser el punto de fusión de la mezcla. Entonces, por lo tanto, primero va a ser el punto D y E que tienen el mismo valor. El D y E van igual. Bueno, tal cual como dice la respuesta, ¿no? Luego será, obviamente, el B que tiene el siguiente valor. Luego, el valor que corresponde será el A. Y finalmente el C, donde la diferencia va a ser más pequeña. Por lo tanto, ahí el punto de fusión va a ser un poquito más alto que comparado con los primeros de la lista. Y ahí terminamos el problema. En el punto 5 tenemos solución fisiológica, obviamente cloruro de sodio en agua, ¿sí? El cloruro de sodio es una sal binaria, es un electrolito cuyo valor I de Van Hoff será igual a 2 y su masa molar, te la voy a colocar acá por las dudas, es igual a 58,45 gramos por mol. Si dice que tenemos una concentración 0,9% peso en volumen, 0,9 gramos de soluto por cada 100 mililitros de solución. Como todas las soluciones que las que tengo que comparar están en molaridad, a esto lo voy a transformar en molar, poniéndolo en 1000 centímetros cúbicos o 1000 mililitros. Esto me va a estar dando 9 gramos de soluto, que si yo lo paso con ayuda de la masa molar a moles, esto me va a dar 0,15 molar prácticamente, ¿sí? Perfecto. Entonces tengo que comparar si es isosmótico e isotónico respecto a una solución, a esas soluciones que tengo ahí. Bueno, primero, si una condición no se cumple, obviamente que ya la descartamos. En el punto 5a tengo una solución con glucosa. La glucosa tiene el factor de Van Hoff I igual a 1. Y esta sabemos que en cuanto a la presión osmótica, dijimos que como el factor I de Van Hoff vale 2, la presión osmótica va a ser en este caso por 2 para el caso del cloruro de sodio. Así que no va a ser isosmótico respecto a la solución A, así que esta no la seleccionamos. Respecto a otra solución de igual concentración y de una sal binaria similar, que es el cloruro de potasio, obviamente que va a ser isosmótica e isotónica, ¿sí? Con lo cual, acá sí esta la seleccionamos como válida, ¿sí? En el punto C, otra de glucosa, que acá en este caso tiene el doble de molaridad, entonces está compensando la presión osmótica que se multiplica por 2 en su factor I de Van Hoff. En el caso de la glucosa, como es por 1, el 0,30 queda equivalente, así que en el caso de la solución C de glucosa, ahí vamos a decir que esta es correcta. Entonces acordate que si estamos hablando de una solución isotónica, estamos generando que no se genere un flujo de agua, ¿sí? O sea, la célula va a mantener, no aumenta ni disminuye su tamaño. Ahora, ¿qué pasa con el punto D? Si bien como no es un electrolito como en el caso de la glucosa, y bueno, tiene 0,30 molar, uno tendría que decir, listo, esta también es candidata para ser isosmótica e isotónica. Todo bien, es isosmótica, ¿sí? La presión osmótica va a estar todo bien. El tema es que no es isotónica. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a pensar, un glóbulo rojo, ¿sí? Que tiene mirá qué hermoso glóbulo rojo dice ahí, con un jopito acá de sobra, tiene una membrana en la cual deja pasar también urea, ¿sí? Deja pasar urea y agua. Así que en este caso esta membrana es selectiva, así que en este caso no se estaría cumpliendo la isotonicidad. Y agregando datos de color, también el glóbulo rojo, como tiene una permeabilidad selectiva, deja pasar agua, urea, amoníaco, metanol, etanol, pero no deja pasar, por ejemplo, catión sodio, catión potasio y glucosa, ¿sí? Eso es para apuntar si querés hacerlo. En el ejercicio 6 se dispone de una solución 0,2 molar de un soluto que no conozco, pero sí sé su masa molar, 136 gramos por mol. La densidad de la misma es 1,08 gramos por mililitro. Se determina experimentalmente que la presión osmótica de esa solución a 228 Kelvin y resulta ser de 13,2 atmósferas. Tenemos que calcular la presión de vapor de esa solución, sabiendo que la presión de vapor del agua pura es 23,78 milímetros de mercurio. Tengo que tener cuidado porque no sé qué tipo de soluto tengo, si es un electrolito o no. Así que lo que vamos a hacer en principio es plantear la fórmula de la presión osmótica y vamos a tener en cuenta que el factor I de Van Hoff lo vamos a tener que averiguar. Y para eso, con los datos que tenemos, despejamos 13,2 atmósferas. Eso es lo que vale la presión osmótica. Dividido
La constante de los gases 0,082 atmósferas litro sobre Kelvin mol por la temperatura que era 298 Kelvin, los 25 grados Celsius ya pasados, y la molaridad 0,2 molar. Esto va a ser igual al factor I de Van Hoff. Ahora divido y esto aproximadamente me va a dar igual a 2,70. Perfecto, ya estamos sabiendo que esto es un electrolito. Muy bien, ahora nosotros sabemos que la presión de vapor se calcula como la presión de vapor pura del solvente por su fracción molar. Ahora, el tema de la fracción molar, tenemos que saber los moles de soluto y moles de solvente. Por lo pronto yo sé que tengo 0,2 moles del soluto en 1000 mililitros de solución. Con ayuda de la densidad multiplicado volumen, esto va a ser igual a la masa. Volumen lo voy a considerar como 1000 mililitros y la densidad me la da el problema. Así que voy a tener en total 1080 gramos de solución, ¿sí? Y los moles lo puedo transformar a gramos con ayuda de la masa molar que me da el problema. Si yo multiplico la masa molar por el número de moles, me va a dar la masa en gramos. Esto es aproximadamente 27,2 gramos del soluto. Por lo tanto, esta diferencia me va a dar el solvente. Por lo tanto, el solvente, 1080 menos 27,2, me va a dar 1052,8 gramos. Perfecto. Ya que estoy, lo paso a moles para ir a la fracción molar. Esto es 18 gramos por mol, la masa molar del agua. Esto me va a dar el número de moles del solvente. Por lo tanto, esto va a ser aproximadamente igual a 58,49. A ver, 1052,8 dividido 18. Esta cuenta me va a estar dando aproximadamente igual a 58,5 moles del solvente. Perfecto. Entonces ahora, 58,49 si quiero ser más exacto, ¿sí? Entonces ahora, como ya tengo los moles del soluto, los moles del solvente y por lo tanto moles totales, más o menos ya puedo calcular la fracción molar del solvente y esto aproximadamente me va a dar, si yo hago, ¿sí? Fracción molar del solvente igual a moles del solvente dividido moles totales, ¿sí? Multiplicado el factor I de Van Hoff. Ojo, ¿qué parte voy a multiplicar? Con 2,70. Los moles del soluto. Así que cuando sume los moles del soluto, van a tener que ser multiplicados por el factor I de Van Hoff cuando yo haga esta cuenta de moles totales. Así que ojito, porque va a afectar ahí a esos moles en la fracción molar. ¿Estamos de acuerdo? Porque obviamente acá también esto va a depender del soluto. Entonces esto más o menos me va a dar 0,991. Acordate que no tiene unidad la fracción molar. Y si yo multiplico eso por 23,78, lo reemplazo acá, la presión de vapor de la solución me va a estar dando aproximadamente igual a 23,6 milímetros de mercurio. Y ahí tenemos ya la resolución del ejercicio. Si algo no entendiste, me la preguntás. En la parte B dice, si se pone en contacto esta solución con otra de nitrato de potasio, 0,2 molar, o sea, la misma molaridad, a través de una membrana semipermeable, es decir, que va a permitir el flujo de solvente y va a ser impermeable al soluto. ¿Habrá flujo de solvente? ¿En qué sentido y en qué momento el flujo neto de agua será cero? Bien, como sabemos, estas soluciones no van a ser isoosmolares. No va a haber, no son isosmóticas, ¿está bien? ¿Por qué? Porque acordate que acá el factor I de Van Hoff va a ser igual a 2. Y acá el factor I de Van Hoff va a ser igual a, habíamos calculado 2,70. O sea que acá va a haber una presión osmótica mayor en esas mismas condiciones. Por lo tanto, el flujo de solvente será aquella que tenga de menos presión osmótica a mayor presión osmótica hasta que la concentración quede equiparada, ¿sí? Ejercicio 7. Se tienen tres soluciones acuosas a 25 grados Celsius con las siguientes características. Sulfato de potasio 0,8 molar. ¿Sí? Ahí dibujé la fórmula. Después tenemos cloruro de aluminio con temperatura de fusión menos 3,70 grados Celsius. Y el punto C, nitrato de calcio con una presión osmótica de 48,87 atmósferas. Perfecto, indicamos qué par de soluciones tendrá el mismo punto de ebullición. Nos dan el Ke y el Kf del agua. Consideramos que la molaridad es prácticamente igual a la molaridad. En el punto A ya puedo calcular esa diferencia debido a que
la variación del punto de ebullición, va a ser igual a Ke multiplicado la molalidad por el factor I de Van Hoff. Que el factor I de Van Hoff en el sulfato de potasio va a valer obviamente 3. Tengo ahí 2 cationes potasio y un anión sulfato. Entonces esta cuenta, multiplicando la molalidad que me da el problema, va a estar dándome aproximadamente 1,22 grados Celsius. Perfecto. Vamos al punto B. En el punto B tengo que, como dato, el TF que vale menos 3,70. Entonces, ¿qué voy a decir? Que TF menos TF en la solución es igual a KF por la molalidad por el factor I de Van Hoff. Perfecto. En este caso, la variación del TF, que es esta diferencia, es restar el punto de fusión del solvente puro 0 grados Celsius menos 3,70, ¿sí? Porque me están diciendo como dato la temperatura de fusión, TF, ¿sí? De la solución. Grados Celsius, esto es igual, obviamente, al KF, que lo tengo como dato, la molalidad la voy a averiguar, y el valor I va a valer 4. ¿Por qué? Porque tengo un catión aluminio y 3 aniones cloruro. Si bien tiene un fuerte carácter covalente esta sal, bueno, pero vamos a decir que I tiende a 4. ¿Sí? Si lo consideramos iónico. Entonces, al despejar la molalidad aproximadamente me va a estar dando 0,497 molal. Esto va a ser igual a la molalidad prácticamente. Perfecto, entonces cuando yo quiera sacar el valor de la temperatura, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Reemplazo el valor en esta ecuación y más o menos esa temperatura me va a estar dando 1,01 grados Celsius. Por lo pronto con la solución A no tienen el mismo valor. Y vamos a la C, que me dan la presión osmótica, así que acá voy a sacar la molaridad dividiendo la presión osmótica, que la tengo como dato, por R por temperatura por el factor I de Van Hoff, que en este caso, como es nitrato de calcio, el factor I de Van Hoff va a valer 3, ¿sí? Esto va a ser igual a la molaridad. Y acá la molaridad me va a estar dando aproximadamente 0,67 molar. Me dice el enunciado que considere que molaridad es prácticamente igual a la molalidad, así que esto va a ser 0,67 molal. Así que lo reemplazo en la fórmula de temperatura de ebullición y me va a estar dando aproximadamente 1,01, 1,02, así que esto lo puedo considerar prácticamente igual las temperaturas de ebullición de esas soluciones. Así que sería la solución B con la solución C. Y listo. En el punto 8 calcule la dilución que habrá que efectuar a una solución de cloruro de calcio. ¿Sí? O sea, cloruro de calcio, acá tenés la fórmula y su masa molar vale 111 gramos por mol. Que tenés 6% masa en masa. 6% masa en masa, cuya densidad vale 1,10 gramos por mililitro. Para que tenga la misma presión osmótica que una solución 0,30 osmolar, ¿sí? Osmolar de un soluto desconocido, o sea, el soluto X, a una temperatura de 25 grados Celsius. Perfecto. Lo que voy a hacer es que, como tengo que comparar molaridades, voy a pasar en el caso de la primera solución a número de moles. Sabemos que tenemos 6 gramos de soluto dividida 111 gramos por mol de la masa molar del cloruro de calcio. El número de moles me va a estar dando 0,054 moles. Perfecto. Esto va a estar presente en 100 gramos de solución. Pero como a mí me interesa pasarlo a volumen, lo divido con la densidad que me da el problema y esto yo voy a entender que tengo 0,054 moles del soluto presentes en un volumen de 90,9 mililitros. Eso ya me dio al dividir con la densidad de la masa. Ahora, si yo tengo 1000 mililitros porque me interesa sacar la molaridad, esto me va a estar dando aproximadamente 0,594 mol por litro, o sea, 0,594 molar. 0,594 molar.
Perfecto. Ahora, para sacar la osmolaridad, a esto lo multiplico por el factor I de Van Hoff, que en el caso del cloruro de calcio va a valer 3 en total. ¿Se entiende? 2 aniones y un cation. Entonces, si hago 0,594 por 3, me va a dar la osmolaridad, ¿sí? Que era molaridad por el factor I de Van Hoff, igual a 1,78 osmolar, ¿sí? Entonces, si la otra tiene un factor de 0,30 osmolar, tengo que obviamente diluirlo. ¿Cuánto va a ser esa diferencia? Pensá que esto yo lo puedo redondear a 1,8. Entonces, si yo hago la diferencia de llevar de 1,8 a 0,30, ¿sí? Tengo que diluirlo un total de 6 veces, ¿sí? Si yo hago 1,8 sobre 0,30, esto va a ser el factor de dilución. Sé que tengo que diluir 1 en 6. 6 veces, ¿sí? Tengo que diluir esa solución. Y ahí termina el punto 8. Y el punto 9, el último de este video, la presión osmótica de una solución acuosa preparada disolviendo 23,31 gramos, ¿sí? Tenemos una solución A con 23,31 gramos de una sal ADX, cuya masa molar vale 111 gramos por mol. Arre, que es el anterior, cloruro de calcio, en un volumen de 350 mililitros. Perfecto. Es igual a la producida por una solución de cloruro de sodio, esta sería la solución B, 0,9 molar a la misma temperatura. ¿Cuál es el valor del subíndice de X? En la sal ABX. Sabemos que entonces la presión osmótica de A es igual a la presión osmótica de B. Perfecto. ¿Yo qué voy a decir? De primero, me interesa sacar los moles, así que voy a decir estos moles, 23,31 dividido 111 va a ser igual a 0,21 moles. Estos 0,21 moles del soluto, que lo pasé, acordate, dividiendo masa con masa molar, van a estar presentes en 0,35 litros, 0,350 litros de la solución. Para pasarlo a molaridad, un litro de solución va a requerir 0,6 moles del soluto, o sea, 0,6 molar. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? 0,6 molar, perfecto. Ahora, como las presiones osmóticas son iguales, tendría que ver que podríamos pensar que la presión osmótica de la RT por la molaridad de la por el factor de I de Van Hoff de la es igual a RT por la molaridad del B por el factor de I de Van Hoff del B, ¿sí? Entonces ahora esto lo puedo tachar y esto lo puedo tachar, que son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Me va a quedar que la molaridad del A por su factor I de Van Hoff es igual a la molaridad del B por su factor I de Van Hoff. Perfecto, yo del A sé que tiene, acá vamos a sacar la molaridad, 0,6 molar. No tengo ni idea qué factor I de Van Hoff tiene, pero sí del B que tiene 0,9 molar por su factor I de Van Hoff, que va a ser 2. ¿Se entiende, chicos, eso? Un cation y un anión. Entonces, ¿cuánto vale mi factor I de Van Hoff para este compuesto? Va a valer un total de 3. Perfecto, entonces acá como no tengo ningún subíndice abajo del A, quiere decir que 1 corresponde para el A. Y obviamente que esta X va a corresponder para 2. Como dice que el factor I de Van Hoff vale 3, obviamente que se reparten equitativamente. Fíjate que dice A, subíndice 1. Bx tengo un valor y no puede ser otra que 2. Así me da como total factor I de Van Hoff 3. Y terminamos entonces esta guía, esta parte. Los espero en el próximo video con la parte de los ejercicios adicionales. Antes de irnos, no te olvides de activar la campanita si ya sos suscriptor de este canal. Si sos visitante nuevo, no te olvides de suscribirte. Y también recordá seguirme en mis redes. En Instagram como @NéstorGMolina y en Facebook como Néstor Gabriel Molina. Nos vemos pronto. Chau, chau.